Listo. Entonces, buenas tardes. Desde este momento empieza la grabación. Hoy vamos a empezar con nuestro segundo tema de esta semana, que sería presente simple. Este es un tiempo básico, es el primer tiempo que uno aprende en el idioma inglés y es la introducción a cómo funciona las estructuras gramaticales en el inglés. Entonces, como les comentaba ayer, una ventaja que tenemos em, nosotros con el español es que el español y el inglés se parecen mucho en la forma en la que funcionan, en la forma en la que están estructurados. Entonces eso nos da una ventaja para aprender el idioma en frente a otros idiomas como los árabes, los rusos, el mandarín. Los idiomas asiáticos por lo general tienen una estructura muy diferente. Entonces para ellos es más complicado aprender el idioma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro tema de presente simple. Entonces, presente simple se usa básicamente en tres casos. Entonces, el primer caso de ellos básicamente es para lo que más se usa, que es para expresar rutinas, hábitos, qué es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un contexto laboral, en un trabajo, cuando te preguntan qué es lo que tú haces en tu trabajo, es el presente simple el que vas a usar para hablar de lo que haces diariamente en tu lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, una rutina, por ejemplo, es me despierto a las 8 todos los días. I wake up at 8 every day. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que hay un sujeto ahí, me, wake up como verbo, despierto, y luego el complemento que es at 8 every day, a las 8 todos los días. Entonces tenemos la misma estructura tanto en español como en inglés. Entonces tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. También se usa para expresar hechos científicos o verdaderos. Entonces, por ejemplo, un hecho científico, la Tierra va alrededor del Sol. The air goes around the sun. Y en el último caso, para expresar estados permanentes, por ejemplo, Ruth vive en España. Ruth lives in Spain. Lives, ¿vale? Algunas personas la pronuncian como life. Digamos que la diferencia entre live y life, voy a ponerlo acá. Cuando ustedes ven un evento deportivo o un concierto, ustedes siempre ven esa palabra. Eso es live. Entonces eso significa en vivo. Pero cuando lo tienen en un verbo, ¿cierto? La misma palabra, por ejemplo, I, ¿cierto? Entonces acá sería live. Cuando es un verbo, live. Cuando es algo, un evento deportivo o un partido de fútbol, sale live, en vivo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, en el caso anterior de Ruth, vive en España. Entonces, Ruth lives in Spain. ¿Listo? Entonces, esos son los tres casos en los que se usa presente simple. La estructura gramatical, la misma que yo les expliqué ayer. Entonces, la estructura es sujeto, verbo, complemento para frases positivas o frases afirmativas. Tenemos el sujeto, el auxiliar en negativo, el verbo, el complemento para frases negativas. Y para preguntas, lo que hacemos es simplemente cambiar el orden. Entonces ponemos el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo y el complemento. Entonces, como les comentaba yo ayer, de un tiempo para el otro, es decir, por ejemplo, de presente simple a pasado simple, de pasado simple a futuro simple, etcétera, etcétera, los tiempos continuos, los tiempos perfectos continuos. Realmente lo que cambia acá es el auxiliar como tal y la conjugación del verbo. De resto, el sujeto y el complemento es lo mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Entonces se preguntarán, bueno, ¿qué es el sujeto? Entonces, el sujeto puede ser un nombre propio, proper noun. Los proper noun o los nombres propios son básicamente los nombres de las personas, ¿cierto? O los nombres de las ciudades, los nombres de los países, ¿vale? Entonces, por lo general en mayúscula. Un sujeto también puede ser un nombre o un sustantivo común, un common noun. Entonces, los common nouns son básicamente los nombres de las cosas o los nombres de los animales. Entonces, por ejemplo, una silla, chair, ¿cierto? Eh, una papa, potato, un perro, dog, dog, un caballo, horse, una vaca, cow. ¿Listo? Entonces, los proper nouns o los common nouns. ¿Listo? También puede ser un pronombre. Entonces, un pronoun. Entonces, un pronombre. Entonces, los pronombres son, entonces ya sabemos que los pronombres son I, que significa yo, you, que significa usted o ustedes, él, que sería he, ¿cierto? Él, perdón, he, que sería él. Lo pongo en rojo porque esto hace parte de la tercera persona, ¿vale? La tercera persona. Entonces, la primera persona es yo o nosotros. La segunda persona es usted o ustedes, ¿cierto? Y la tercera persona entonces sería él, ella, eso. ¿Listo? Entonces, la tercera persona, él, he, ella, she, eso, que es it, ¿vale? Ese it básicamente se usa. Los pronombres básicamente lo que hacen es reemplazar los proper nouns o los common nouns, ¿vale? Entonces, it puede reemplazar básicamente lo que es un animal o una cosa. Entonces, puede reemplazar los common nouns solamente. ¿Listo? Entonces, él, pues puede reemplazar un nombre. Por ejemplo, en vez de decir Jairo, pues uno dice él, ¿cierto? En vez de decir Marta, uno dice ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para cuando uno está haciendo una frase, por decir algo, eh, Jairo es profesor, Jairo vive en Duitama, ¿cierto? En vez de repetir Jairo dos veces, entonces lo que uno hace es, Jairo es profesor, él vive en Duitama, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente hacen los pronombres. Los pronombres reemplazan los proper nouns, los nombres, o reemplazan los common nouns. ¿Listo? Luego tenemos nosotros o nosotras, ¿cierto? Nosotros o nosotras, que es we, y ellos o ellas, que es they. ¿Listo? Entonces, estos son los sujetos. ¿Listo? Entonces, estos, cualquiera de estos, o un proper noun, o un common noun, o un pronombre, cualquiera de estos es los que ustedes van a poner dentro de esa estructura gramatical cuando vayan a hacer frases. Entonces, es el que ustedes van a poner acá, ¿cierto? Van a poner un proper noun o un common noun o un pronombre, lo van a poner un pronoun, lo van a poner acá, ¿cierto? Cuando hacen frases negativas, lo van a poner acá. Y cuando hacen preguntas, lo van a poner acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos serían los sujetos.
La conjugación del verbo en este caso, entonces la conjugación del verbo, entonces hay básicamente dos conjugaciones. En español hay 5 o 6, si se incluye la del castellano, en España, ¿cierto? Entonces hay 6 conjugaciones diferentes, mientras que en inglés hay solamente dos. Entonces, cuando el sujeto es primera y segunda persona, entonces la primera persona y la segunda persona es I, que es yo, you, que es usted, o el you plural, que es ustedes. Ya sabemos que you significa las dos cosas, usted, ustedes. We, que es nosotras, nosotras, they, que es ellos y ellas. ¿Listo? En ese caso, cuando el sujeto es cualquiera de estos, entonces el verbo lo dejan normal, ¿vale? No le van a agregar absolutamente nada. Entonces vamos a usar el verbo jugar. ¿Listo? El verbo jugar en inglés, play. ¿Listo? Play. Entonces, yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros o nosotras jugamos, we play. Ellos o ellas juegan, they play. Y ustedes juegan, you play. ¿Listo? Entonces el verbo no le van a hacer absolutamente nada, le dejan tal cual. Cuando es la tercera persona, entonces la tercera persona es él, ella, eso, o cuando hay un nombre propio o un nombre común, se olvidó agregarle un nombre común. Cuando hay un nombre propio o un nombre común, entonces en ese caso, cuando en el sujeto está he, she, it, o está un nombre propio o un nombre común, es decir, acá en el sujeto hay alguno de estos, entonces hay básicamente dos reglas. ¿Listo? La primera regla es si el verbo terminan o, terminan s, terminan x, terminan sh, ch o z, se le agrega al final es. Entonces, por ejemplo, tenemos teach, ¿cierto? Teach, como podemos ver, termina en ch. ¿Listo? Entonces, si el sujeto es tercera persona y la frase es positiva, tiene que cumplir esas dos reglas. Tiene que ser sujeto en tercera persona y una frase afirmativa o positiva, ¿vale? En ese caso, cuando cumplen esas dos cosas, entonces se le agrega al verbo es al final. Entonces quedaría teaches, teaches, ¿listo? Entonces se le agrega es al final. Do termina en o, ¿vale? Entonces, si el sujeto es tercera persona, es decir, hay alguno de estos en el sujeto, y además la frase es positiva, entonces se le agrega ese al final y quedaría das. ¿Listo? La segunda regla es si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el verbo volar termina en Y, acá la vemos, fly, fly, y antes de la Y está una L, ¿vale? Una L que es una consonante. En ese caso lo que hacemos es quitar la Y y agregarle I, es. Entonces pasaría de ser fly a ser flies. ¿Listo? Cry termina en Y y antes de la Y está la R que es una consonante. ¿Listo? Cry, llorar. Entonces, si el sujeto es tercera persona, cualquiera de estos, he, she, it, nombre propio, nombre común, acá en el sujeto, si el sujeto es tercera persona y la frase es positiva, entonces quitamos la Y, le agregamos IES, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más. Play, que es el verbo que estamos usando, el verbo jugar. Play termina en Y, ¿cierto?
pero antes de la Y tenemos una A, que es una vocal. Por lo tanto, no cumple las dos reglas, ¿cierto? Las dos reglas dice consonante más Y, y play termina en Y y antes hay una vocal. En ese caso, simplemente se le agrega S, porque no hace parte de la regla. Si el verbo no hace parte de ninguna de estas dos reglas, es decir, no terminan O, S, X, SH, CH o Z, ni tampoco termina en Y, con una consonante antes, entonces simplemente se le agrega S. Más o menos el 85-90% de los verbos solamente se les agrega S. Hay dos excepciones, ¿vale? Las excepciones es si terminan O, S, X, SH, CH o Z, se le agrega S. Si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, entonces se le agrega IES y se quita la Y. El resto de los verbos tan solo se les agrega S. Solamente se tienen que preocupar por estas reglas cuando la frase es positiva y el sujeto es tercera persona. Es decir, acá en el sujeto hay alguno de estos que están acá. He, she, it, un nombre propio, es decir, el nombre de una persona o el nombre de una ciudad, de un pueblo, una vereda, etcétera. O un nombre común, es decir, el nombre de una cosa o el nombre de un animal. ¿Listo? Cuando hay eso, cuando está alguno de esos en el sujeto y además la frase es positiva, entonces aplicamos estas dos reglas. ¿Listo? Las dos reglas son que si terminan O en S, en X, CH, SH o Z, se le agrega ES. Y si termina en Y y antes hay una consonante, entonces le agregamos, le quitamos la Y y le agregamos IES. Entonces, por ejemplo, el verbo comer en inglés es eat, ¿vale? Eat termina en T, ¿cierto? Entonces no termina ni en O, ni en S, ni en X, ni en CH, ni en SH, ni en Z. Ni tampoco termina en consonante más Y al final, ¿cierto? Entonces termina en T. Por lo tanto, solo se le agrega la S. Caminar, walk, termina en K, ¿cierto? No es ninguna de estas ni tampoco esta. Entonces se le agrega simplemente la S. Run, correr. Entonces terminan N, ¿cierto? No termina en ninguna de estas ni tampoco en esta. Entonces en ese caso simplemente se le agrega la S. Más o menos el 85% de los verbos se les agrega S. ¿Listo? Solamente. Siempre y cuando sea una frase positiva o afirmativa y el sujeto sea tercera persona. De resto, cuando son frases negativas y cuando son preguntas, no le van a agregar a ustedes nada. Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas son las dos reglas que ustedes tienen que tener en cuenta. Si terminan O, si terminan S, X, CH, SH o Z y si terminan una consonante más la Y. Esto al principio es difícil de memorizar, pero con la práctica pues se automatizan todos esos procesos. Por eso es que es importante la práctica. El 90% del éxito de aprender un idioma es practicar. Si no practican, es imposible aprender el idioma. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, cuando los niños antes de los 10 años se mudan a un país que habla otro idioma diferente al español, en el caso de nosotros, a diferente al español, como no practican el español, se les va a olvidar. ¿Listo? Llegan hablando español al otro país, digamos, Estados Unidos, y con el tiempo, por la falta de práctica del idioma, se les olvida. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante practicar. Entonces, él juega, he plays, ¿cierto? Le agregamos la S. Ella juega, she plays. Eso juega, it plays.
Pedro juega, Pedro plays, el perro juega, the dog plays. ¿Listo? Entonces, cuando es primera persona no le agregamos nada. Cuando es tercera persona sí le agregamos ese al final. ¿Listo? Entonces, primera, segunda persona no le agregamos nada. Tercera persona, entonces la tercera persona sí le agregamos. En este caso, ese, ¿no? Porque es play. Listo. Entonces, dentro de este estructura gramatical, tenemos que cuando hacemos frases negativas, tenemos un auxiliar en negativo. Y cuando hacemos preguntas, tenemos un auxiliar de primeras. ¿Listo? Entonces, en presente simple, ¿cuáles son esos auxiliares? Son básicamente dos. ¿Listo? Entonces, son do y dash. Los negativos de do y dash es do not o la contracción don't, does not o la contracción doesn't. Si alguno quiere saber cómo hacer contracciones, ¿vale? Entonces simplemente hay que escribir el auxiliar N''T, por ejemplo. Tenemos el auxiliar do y tenemos el auxiliar does. Ayer vimos los auxiliares del verbo to be, que son am, ¿cierto? Is y are. Bueno, am no tiene contracciones, es lo único que no tiene. Am, is, are, ¿cierto? Y teníamos los negativos. Simplemente para hacer un negativo es agregarle el not. El not. Para hacer la contracción, entonces simplemente ustedes escriben el auxiliar N''T. El auxiliar N''T. El auxiliar N''T y el auxiliar N''T. ¿Listo? Entonces, si alguno quiere saber cómo hacer las contracciones, simplemente es escribir el auxiliar N''T. Sirve para todos los auxiliares. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el do, el auxiliar do y el negativo do not o don't, lo vamos a usar con la primera persona. ¿Listo? La primera y la segunda persona. La primera y la segunda persona son I, yo, you, que es usted o ustedes, we, que es nosotros o nosotras, y they, que es ellos o ellas. El das lo van a usar ustedes con la tercera persona. La tercera persona es él, he, ella, she, eso, it. Nombre propio, nombre común en singular, ¿vale? Entonces, el do lo van a usar con la primera persona, el das con la tercera persona. ¿Listo? Entonces, este do y este das, ese do y ese das, es el que ustedes van a poner acá, dependiendo del sujeto. Entonces, si el sujeto es primera persona, do, si el sujeto es tercera persona, acá ustedes van a poner das. ¿Listo? Lo mismo con los negativos. Si el sujeto es primera persona, ustedes van a poner acá do not o don't, si quieren poner la contracción. Y cuando es sujeto es tercera persona, ustedes van a poner acá does not o doesn't. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver un ejemplo de cómo sería entonces los negativos. Entonces, lo mismo, el mismo verbo y la misma frase que hemos seguido usando. Entonces, yo no juego, I don't play, si lo quieren poner con la contracción, o I do not play. Tú no juegas, you don't play, o you
do not play. Nosotros o nosotras no jugamos, we don't play. Ellos o ellas no juegan, they don't play. Y ustedes no juegan, you don't play. ¿Listo? Entonces, primera y segunda persona, el auxiliar en negativo es do not o la contracción don't. ¿Listo? Entonces, do not básicamente es más común en escritos. Don't es bastante común en conversaciones. Las contracciones se usan mucho en conversaciones, o es lo que más se usa, mejor dicho. Mientras que esta do not debe usarse en escritos, sobre todo si son escritos formales, es decir, por ejemplo, informes o documentos, ensayos, bueno, ese tipo de escritos formales, sí es muy recomendable poner do not, does not, is not, are not, bueno, depende del auxiliar que ustedes vayan a usar. Mientras que en conversaciones sí es bastante común usar las contracciones. ¿Listo? En tercera persona, si el sujeto, es decir, el que está acá, es cualquiera de estos, he, she, it, un nombre propio o un nombre común, entonces vamos a ver, él no juega, he doesn't play, o he does not play. Ella no juega, she doesn't play. Eso no juega, it doesn't play. Pedro no juega, Pedro doesn't play. Y el perro no juega, the dog doesn't play. Para preguntas, entonces, para preguntas ya sabemos que va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo y luego viene el complemento. En este caso, pues como las frases son tan sencillas, no tenemos complemento. Pero digamos que podamos ponerle el complemento fútbol. Yo juego fútbol, ¿vale? Entonces, ¿do I play football? Pues sería la pregunta. Como es primera persona, tú. Yo juego, do I play? Tú juegas, do you play? Nosotros o nosotras jugamos, do we play? Ellos o ellas juegan, do they play? Entonces, cuando el sujeto es primera persona, el auxiliar es do. ¿Ustedes juegan? Do you play? ¿Listo? La tercera persona, entonces, si el sujeto es tercera persona, entonces el auxiliar es does. Entonces, él juega, does he play? Ella juega, does she play? Noten que no tenemos S. A pesar de ser tercera persona, no tenemos S. ¿Por qué? Porque solamente se pone la S o la ES o la IES cuando es positivo y tercera persona en el sujeto. En este caso es una pregunta, por eso no se agrega absolutamente nada. Entonces, ella juega, does she play? Eso juega, does it play? Pedro juega, does Pedro play? El perro juega, does the dog play? ¿Listo? Entonces, tercera persona, cuando el sujeto es tercera persona, el auxiliar es does. ¿Listo? Entonces, preguntas sencillas. Él juega, does he play? Yes, he plays. Sí, él juega. Respuesta negativa, no, he doesn't play. No, él no juega. Entonces, notemos que cuando es pregunta y cuando es una frase negativo, no lleva la S, ¿cierto? Solo lleva la S cuando es positivo, una frase afirmativa, ¿cierto? Y además el sujeto es tercera persona. En este caso, he, él. ¿Listo? Does she play? Ella juega. Yes, she plays.
sí, ella juega. No, she doesn't play. No, ella no juega. Entonces, de nuevo, pregunta y respuesta negativa no lleva la S. Solo lleva la S cuando es positivo y tercera persona. Does it play? Eso juega. Yes, it plays. No, it doesn't play. Pedro juega. Does Pedro play? Yes. Pedro plays. No, Pedro doesn't play. Entonces, volvamos a darnos cuenta que solamente cuando es positivo lleva la S. 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 Y siempre y cuando el sujeto sea tercera persona. También existen lo que es las respuestas cortas. En este caso, como son frases tan sencillas, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay mucha diferencia entre las respuestas cortas y las respuestas normales, ¿sí? Estas serían las respuestas largas, entre comillas, porque pues son frases sencillas. Pero digamos que acá dijera, la pregunta dijera, ¿él juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad? Usted no va a responder, sí, él juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad. Usted simplemente dice sí, ¿vale? Pasa lo mismo en inglés, eso es lo más común. Esto es lo mismo que en español. Lo más común son las respuestas cortas, sobre todo, de nuevo, en conversación. Entonces, ¿does he play? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Listo? Does she play? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, un pequeño tip, un pequeño consejo que yo les doy es, dependiendo del auxiliar que está acá, es la respuesta que usted va a dar acá. ¿Listo? Entonces acá tiene das, tu merced responde con das. Acá tiene das, tu merced responde con das. ¿Listo? Does it play? Yes, it does. No, it doesn't. Does Pedro play? Yes, Pedro does. No, Pedro doesn't. Does the dog play? Yes, the dog does. No, the dog doesn't. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que does en la pregunta, das en la respuesta, das en la pregunta, das en la respuesta. ¿Listo? Entonces depende del auxiliar que a usted le pregunten, es el auxiliar con el que respondes. Por ejemplo, ¿do you play? Yes, I do. No, I don't. Te preguntan con do, respondes con do. Te preguntan con das, respondes con das. ¿Listo? Acá, por ejemplo, el auxiliar de pasado simple es did. Entonces, te preguntan con did, respondes con did. Si te preguntan con el verbo cero estar, el verbo to be, el que vimos ayer, respondes con el verbo to be. ¿Vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, usted puede responder incluso mucho más corto. Entonces, te pregunta, ¿does he play? Entonces, tú puedes decir simplemente yes. ¿Does he play? No. Y eso también es válido. ¿Listo? Lo importante acá no es hablar perfectamente, sino hacerse entender. Entonces, si le preguntan a usted, ¿does he plays? Entonces puede decir simplemente yes o no. Y es totalmente válido también. Ahora, ayer vimos el verbo to be, el verbo cero estar. Entonces son verbos especiales. Son verbos especiales porque no se conjugan de la misma manera que los otros verbos, ¿sí? Los verbos que vimos anteriormente. Entonces, recuerden que anteriormente veíamos que los verbos se le agregaba s, se le agregaba es o se le agregaba ies, ¿cierto? Entonces, recordemos cuáles eran las reglas. S, casi el 85% de los verbos. ES si el verbo termina en O, termina en S, termina en X, termina en CH, termina en SH o termina en Z, ¿cierto? Termina en Z.
Y IES es cuando termina en una consonante E, una Y. ¿Listo? Sin embargo, estos dos verbos, el verbo tener y el verbo cero estar, que fue el que vimos ayer, tienen conjugaciones diferentes. Si siguiéramos estas reglas, las reglas que tenemos acá, entonces tenemos que have termina en E, entonces simplemente sería agregarle S, ¿cierto? To be termina en E, entonces simplemente sería agregarle S, pero no es así, ¿vale? Entonces es, tiene una conjugación diferente. La del verbo cero estar la vimos ayer. Que es el que está acá, solamente se usa con I. Entonces, si yo quiero decir yo soy o yo estoy, allá. ¿Listo? Are, que es el que está acá, are, se usa con you, se usa con we y se usa con they. Básicamente los plurales. Nosotros, ellos, ustedes. ¿Sí? Los plurales. Y por último, recordemos que is se usa con la tercera persona. ¿Listo? Entonces, esas son las tres conjugaciones del verbo ser o estar. Del verbo tener, entonces del verbo tener tenemos have, 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 lo van a usar ustedes con la primera y la segunda persona, es decir, yo, I, you, que es usted o ustedes, we, que es nosotros, nosotras, they, que es ellos y ellas. Mientras que has lo van a usar ustedes con la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Él, ella, eso. Nombre propio, bueno, si acá tienen nombre propio o nombre común también. Con ese van a usar has. Entonces, si yo quisiera decir, yo tengo un carro, entonces, como es primera persona I, entonces I have a car. Si yo quiero decir, él tiene un carro, como es tercera persona, entonces he, verbo has a car. Quería decir Pedro, que es un nombre propio, tiene un carro, entonces Pedro has a car. ¿Listo? Entonces, have lo van a usar con la primera y la segunda persona, has lo van a usar con la tercera. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy que es presente simple. Una vez que ustedes entiendan presente simple, de ahí en adelante todos los tiempos les va a ser más sencillos. ¿Listo? La mayoría de los verbos, no, la mayoría de los tiempos no tienen tantas reglas. ¿Listo? Y ustedes se van a dar cuenta que las reglas son muy similares. ¿Listo? Por decir algo, por darles un ejemplo, cuando ustedes vayan a ver pasado simple, entonces la regla del pasado simple es que si termina en consonante, que es la misma que nosotros estamos viendo ahorita, más Y, entonces se quita la Y y se le agrega I-E-T. Entonces lo único que cambia es la S por la D. ¿Listo? Cuando vayan a hablar de pasado simple. Entonces, una vez que ustedes entiendan presente simple, les va a ser más sencillo para allá adelante aprender los nuevos tiempos. Entonces, este tiempo es uno de los más, digamos, uno de los más, pues sí, es los más difíciles porque es el primero que se aprende y además tiene, pues, algunas reglas de conjugación. Básicamente, pues son estas dos reglas que terminan O, S, X, S, H, S, H o Z
se le agrega S, y si termina en Y y antes una consonante, pues se quita la Y y se le agrega IS. Esas son las únicas dos reglas que uno se tiene que memorizar. ¿Listo? Sin embargo, vuelvo y repito, esas reglas solamente son importantes cuando la frase es positiva y el sujeto es tercera persona. De resto, ustedes no se tienen que preocupar por esas reglas. Entonces, por eso que, digamos, aprender todo esto es sencillo. Ponerlo en práctica es lo complicado. ¿Listo? Por eso es que es tan importante que aprovechen todas las oportunidades que tengan para practicar. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bueno, acá tenemos ejemplos de los folletos que les comentaba. Bueno, acá tenemos dos folletos. En este caso, pues Profe, creo que ellos no le José alzó la mano, agregaron profe. ningún, ningún precio, pero los que les mostré ayer sí. Entonces, básicamente, si ustedes desean hacer este tipo de evidencias, digamos que esta es una evidencia que pueden aplicar lo que están aprendiendo en algo, en un contexto pues más o menos real. En este caso, este era un grupo de producción pecuaria. Entonces, ellos usaron esos folletos como una especie de folletos de venta para vender sus productos. En el caso de ustedes, como son producción agropecuaria, ay, perdón, sí, no lo había compartido, disculpen. Ya, ahora sí. Entonces, el ejemplo de los folletos, igual como el que les mostré ayer, ¿cierto? Acá tengo el que les mostré ayer. Entonces, en el caso de ustedes, como son agropecuario, entonces pueden escoger cualquiera de los dos, ya sea un productos agrícolas o productos pecuarios. Entonces, en ese caso, pues ustedes escogen un producto, bueno, ellos escogieron Red Angus, Nelore, Red Cindy y algunas características, adjetivos, que es lo que hemos usado o lo que ustedes usaron con la profe anterior, características en cuanto a presente simple y por último un precio. Entonces, en este caso no tienen precio, pero ustedes sí deben agregar un precio para que apliquemos los números que los aprendimos ayer. Hay otro ejemplo, y este es el ejemplo que les mostré ayer. En este caso, esta persona sí usó los números en dos casos. Los usó para el peso del animal y para el valor del animal. ¿Listo? No necesito que sea verídico porque yo realmente pues no sé mucho de ganado, entonces yo no sé cuánto vale ni nada por el estilo. Sí, entonces simplemente lo que a mí me interesa es que acá salgan pues características de los productos que ustedes quieren vender, precio, peso, etcétera. Todo lo que ustedes puedan agregar, vale. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, otra raza de ganado, precio, características, peso. Otra, precio, características y el peso. Y bueno, esta es como la presentación de ese folleto. Si quieren hacer este tipo de evidencia, si no, pues también tengo pues las evidencias normales, digamos los exámenes, un típico examen de inglés, a ver si tengo por acá alguno para mostrarles cómo sería más o menos un examen de inglés. Digamos, ustedes tienen la opción de hacer cualquiera de las dos evidencias, ya sea mm, realizar el folleto de venta o, bueno, no tengo ahorita un ejemplo. Realizar un folleto de venta o hacer un examen normal de inglés, lo que ustedes deseen. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta. Mañana vamos a ver un nuevo tema. Básicamente lo que vamos a ver es vocabulario. Entonces, vocabulario que ustedes pueden agregar al folleto. Algunas son características, procesos,
herramientas, bueno, básicamente vocabulario, que es lo que vamos a ver, vocabulario que está relacionado a su programa. Entonces, vocabulario, por ejemplo, características de algunas razas de animales, a ver si de pronto tengo acá la presentación. Mm, Regálenme un segundito a ver si. Bueno, básicamente, pues vamos a ver lo que son las características y las razas del ganado vacuno. También tenemos creo que tengo alguno de pecuario y también tengo vocabulario de los programas de agricultura. Entonces vamos a ver esos tres vocabularios mañana. ¿Listo? Profe, profe, creo que José tiene la mano levantada. Creo que tiene una pregunta, José. Discúlpame otra vez. Es que José creo que está con la mano levantada desde hace rato. Creo que tiene una pregunta. Dígame, José. Don José. Bueno, ya encontré la presentación que les quería mostrar. Listo, por ejemplo, una de las presentaciones que tendríamos para mañana, que es la que les sirvió al grupo de pecuario, al grupo de producción pecuaria. Am, entonces acá tenemos Carol Breed, es decir, razas y terminología de la producción pecuaria. Entonces tenemos algo de vocabulario, tenemos razas de ganado, algunas características. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ver mañana, características que ustedes pueden usar para crear el folleto o también que van a aparecer en el examen. Entonces, ustedes pueden decidir cuál de las dos quieren hacer. ¿Listo? Entonces, no solamente, pues bueno, el folleto o el examen, cualquiera de las dos que lo tengan. Entonces, yo les entrego la evidencia el viernes, las instrucciones de la evidencia, y ustedes me tienen una semana, pues, para entregarme. Sería la próxima semana, que exactamente sería el 24 de julio. ¿Listo? El 24 de julio, viernes 24 de julio, sería el último día que yo les recibiría evidencias. Entre más rápido, pues mejor, más rápido los califico. ¿Listo? Entonces, don José, creo que ya se fue, sí. Don José, ¿tienes alguna pregunta? Profe, es que dice que no se le activa el micrófono. Si quieres, escríbelo en el chat. Yo te respondo la pregunta, no hay problema. Si te sale más cómodo. O igualmente, pues si quieres, también ahí en el grupo de WhatsApp está mi número, ¿vale? Yo se los comparto acá. Pueden escribirme ahí al WhatsApp o pueden escribirme ahí al correo también, jeuros@cena.edu.co. Listo. Entonces, de nuevo, ya saben que esta clase, como la de ayer, está grabándose. Entonces, si se perdieron algo, no se preocupen, igual mañana está la grabación disponible en YouTube. Creo que pues, no han tenido problemas para verlo, ¿no? Creo que hay ya lo han visto como 6, 7 veces. Ok. ¿Cómo está? Buenas tardes, no puedo activar el micrófono. Pues entonces tengo una pregunta al principio. Ahí profe, ¿cómo está? Buenas tardes, es que no puedo activar el micrófono. Pues entonces yo tengo una pregunta eh, al principio de la presentación en los pronombres personales, personal, que pues usted nos dice que, bueno, he, you, usted o tú, que nos ha toda la profesora pasada, pero entonces después de nosotros, de we, you, se refiere ustedes.
como se nos dice que la parte you también es ustedes. Sí, Entiendo ahí cómo es. Sí, profe, no sé si me haga entender. sí, ya te entendí. Vale, listo. Entonces te lo voy a explicar acá rápido. Entonces, digamos que su merced quiere decir, vamos a usar un ejemplo acá real. Su merced quiere decir, eh, usted o tú, bueno, si ustedes tutean, en caso mío, pues yo casi no tuteo, pues a menos que conozca bien la persona. Usted juega fútbol todos los días. Eso sería una rutina. Eso en inglés sería you, ¿cierto? Usted, que es you, vamos a poner acá en un color verde. Entonces acá tenemos nuestro sujeto, que es you. Luego eso tenemos el verbo, que es play, you play, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá en rojo. Y tenemos nuestro complemento, que en este caso es fútbol todos los días. Entonces, fútbol every day. ¿Listo? Si su merced quiere, en vez de decir usted, o sea, singular, una sola persona, quiere decir ustedes, ¿cierto? Ustedes juegan fútbol todos los días. La frase en inglés es exactamente la misma. You play football every day. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que pasa es que you significa usted, ustedes, ¿cierto? O si ustedes tutean, tú, o como hacen en Cali vos, o como hacemos en Boyacá, su merced. Ese you significa todo esto, ¿vale? Eso es muy común en inglés. Por ejemplo, cuando ustedes quieren decir él, quieren decir la, quieren decir los y quieren decir las, todas esas cuatro cosas significan de, ¿sí? Entonces, por decir algo, usted quiere decir el carro, significa de car. Quiere decir los carros, pues, de cars. Quiere decir la flor de flower. Y quiere decir las flores de flowers. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que sí se complican bastante del inglés. Y es que una sola cosa puede significar varias. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Pero pues es depende de lo que tú quieras expresar. Si tú quieres expresar usted o ustedes, pues simplemente lo único que tienes que hacer es poner you. No hay, digamos, no hay ningún problema ni ninguna diferencia entre los dos. No sé si eso te responde tu pregunta. Creo que eso es la confusión que tenías del por qué you significaba varias cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, pasa mucho con los verbos. Entonces, fish, por ejemplo, fish significa pescado, ¿cierto? Entonces, cuando está en la estructura gramatical, por ejemplo, vamos a ver una estructura gramatical normal, sujeto, verbo, complemento, ¿cierto? Que es la estructura gramatical de las frases en positivo. Cuando esta palabra fish está acá, entonces significa pescado. Pero cuando esta palabra fish está acá en el verbo, entonces significa pescar. ¿Listo? Entonces una sola palabra puede significar un sustantivo o puede significar un verbo. Pasa mucho, pasa mucho en inglés. Una sola palabra puede significar varias cosas en español. Entonces, algo que yo les recomiendo, por ejemplo, para aprender inglés es que busquen la equivalencia del inglés y el español y se van a dar cuenta que son muy parecidos. Cuando ustedes aprendan presente simple, que es el que vimos ahorita, se van a dar cuenta que la estructura es la misma. Yo
Cocino. Yo cocino todos los días. Todos los días. Eso en inglés es I cook every day. Entonces tenemos la misma estructura. Tenemos sujeto, tenemos verbo, tenemos complemento. Tenemos sujeto, tenemos verbo, tenemos complemento. Entonces cuando ustedes buscan las equivalencias a la hora de hablar, que eso es lo que más se dificulta. Hablar y escuchar son las habilidades que más se dificultan en inglés. Por eso es bueno aprender a leer y a escribir primero. Cuando usted aprende a leer y a escribir primero, puede desarrollar las otras habilidades, hablar y escuchar, ¿cierto? Y es que el leer y escribir es lo primero que uno aprende, porque pues obviamente uno está más tranquilo, no tiene todo el tiempo del mundo para leer y para escribir, mientras que para hablar y escuchar pues son milésimas de segundo. ¿Cómo se logra uno eso? Practicando, ¿cierto? Buscando las equivalencias. Entonces, cuando usted recibe un mensaje en inglés, usted lo traduce al español. Si su cerebro sabe cuál es la equivalencia de lo que le dijeron en inglés, lo va a encontrar más rápido y usted va a hablarlo más rápido. Por eso siempre es bueno encontrar las equivalencias. Ustedes aprenden presente simple, busquen presente simple en español. Aprenden pasado perfecto, busquen cuál es el pasado perfecto en español. Y se van a dar cuenta que funciona son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces, en ese caso, ustedes en el momento en el que ya aprendan inglés y lo practiquen, y tengan esas equivalencias en su cerebro, el cerebro va a traducir mucho más rápido. Entonces, por eso es importante, existe la teoría de que entre más usted sepa de cómo funciona el español, más rápido va a aprender inglés. Entonces, es bueno porque nosotros hablamos español, pero no sabemos cómo funciona. No sabemos cuáles son los sujetos, no sabemos cuál es el tiempo pluscuamperfecto, no sabemos cuáles son, cómo funciona el tiempo pasado, cuál es la diferencia entre el tiempo pasado y el pasado perfecto, porque pues lo aprendemos, el inglés lo aprendemos de manera empírica, no lo aprendemos toda la teoría tal cual como es. Si lo hacemos, si aprendemos un poco más de cómo funciona el español, es más fácil aprender otro idioma en este caso. En este caso, pues el inglés, que es tan parecido. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Listo. Voy entonces aquí a detener la grabación. Recuerden que el link